19:17 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? No se puede negar que a veces las influencias del primer mundo terminan marcando finalmente lo que es las políticas del tercer mundo. Y traigo esto a colación porque recientemente una encuesta que ha surgido en Inglaterra pareciera ser que comienza a marcar lo que será la agenda tanática del tercer mundo en los próximos años. Entonces es normal que a veces ciertas revoluciones que se dan en Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos, a los 10, 20, 30 años, terminan siendo ya políticas públicas en lo que es el resto del hemisferio, al menos el resto del mundo occidental. Y esto lo digo porque la mayoría de los británicos se han mostrado favorables a lo que se conoce como la legalización del SWIP, dejo pasar un espacio por los algoritmos, suicidio asistido. En conclusión, esto es resultante de una extensa encuesta de opinión que se ha realizado durante el verano inglés y que produce un cimbronazo en la política inglesa que se ve obligada hoy a tratar dentro de sus parlamentos lo que es justamente la legalización de la eutanasia. Entonces, hoy quería compartir este punto con ustedes. El Instituto de Encuestas Ipsos preguntó a los súbditos de su Real Majestad, y esto lo pongo muy entre comillas, en julio del año 2023, lo siguiente: ¿cree que debería ser legal que un médico ayude a un paciente de 18 años o más a poner fin a su vida prescribiéndole con estos medicamentos que el paciente pueda administrarse a sí mismo bajo ciertas condiciones? Una pregunta extensa, pero lo llamativo es que el 65% respondió de manera afirmativa frente a un 17% que dijo que no y un 18% que prefirió no responder. Tibios. El debate sobre el SWIP, dejo pasar un espacio, asistido y la eutanasia, se reavivó en Gran Bretaña con el caso de Rosemary Walker, una mujer con cáncer terminal e incurable que optó por viajar a Suiza para acabar con su vida, porque la ley actual vigente en el Reino Unido le negó esta posibilidad. Según dijo Walker, se trata de una ley cruel y anacrónica, como si la bondad, la belleza o la verdad dependiesen del devenir del tiempo. Por algo, normalmente no invitan a gente realmente capacitada en metafísica y en filosofía para este tipo de debates. Pero, volviendo a la noticia en cuestión, las cifras de las encuestas realizadas por Ipsos también se mantienen estables respecto al año 2022, año en el que se realizó una encuesta similar sobre el mismo tema. Los parlamentarios británicos se basan en estas encuestas para sostener así su decisión sobre las implicaciones de los profesionales de salud en la prescripción de medicamentos destinados a acabar con la vida de los pacientes según lo que se solicita. Si bien los ciudadanos británicos están a favor de la legalización de la eutanasia, las opiniones de los políticos hasta ahora han sido más ambiguas. Una encuesta en YouGov realizada en el año 2021 mostró que solamente el 35% de los parlamentarios del Reino Unido estaban dispuestos a abrir otra caja de Pandora despenalizando la eutanasia. Parece ser que, en caso de que esto se lleve al Parlamento de manera oficial, podría haber cierta resistencia, especialmente por aquellos que son adherentes al Partido Conservador, entre comillas también Partido Conservador, porque de hecho es quizás los partidos más progresistas del mundo. Los activistas que se oponen a cualquier cambio de la ley en este ámbito advierten sobre los abusos que se observan en algunos países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, agrego Bélgica, que es algo que yo trato en mi primer libro, donde se ha demostrado, y esto también está cronicado en mi libro, cómo familiares iban a buscar a sus abuelas y decían que le habían aplicado la eutanasia el día anterior, y sin embargo cuando ingresaban a las habitaciones a recoger los bienes que habían quedado como recuerdos, se encontraban con arañazos e incluso enfermeras con signos de violencia. Es decir, que parece ser que la aplicación no era tan voluntaria como se presenta. Y de hecho, esto es una materia que lo puedo debatir con quien quiera, cuando quiera.
Hay una falsa idea de la libertad detrás de la eutanasia. Hay una cuestión metafísica de fondo respecto al ser, pero también hay una discusión que no se animan a dar muchos respecto a qué es un acto de libertad, porque la gente se está olvidando que el paciente lo que quiere es no sufrir, que no es lo mismo a querer morir. Lo que sucede es que cuando no se le está ofreciendo otra alternativa que sea más paliativa en el devenir de su enfermedad, queda como alternativa visible justamente el terminar con la vida. Pero esto es, por cierto, un abuso médico que se viene realizando ya desde hace años. Entonces vuelvo a la noticia y se cita: mientras más informada está la gente de lo que realmente sucede en otros países, más se dan cuenta del peligro que supone cambiar la ley. Esto lo afirmó Alistair Thompson, portavoz de la organización anti-eutanasia Care Not Killing, es decir, cuidado no asesinato. Es muy interesante porque coincido en este punto. Se tiene que promover los cuidados paliativos y mejorar la calidad de vida y no mejorar la calidad de muerte, porque de hecho la muerte es un no ser. Y el no ser por definición necesaria en metafísica, el no ser por definición nunca puede ser bueno, necesariamente. Solo el ser es portador de bondad. Entonces la vida en sí es un bien, no así la muerte. Tras los resultados de la reciente encuesta y los trabajos en curso que ha llevado adelante Helen Waddell, ministra británica de Salud, se ha asegurado lo siguiente: el gobierno no irá en contra del Parlamento si los diputados se pronunciaran a favor de un cambio en el marco legislativo en torno al SWIP, espacio asistido. Una forma de desligarse del asunto y dar carta blanca a los parlamentarios es lo que está ofreciendo en este momento el gobierno, que intenta, a través de la ambigüedad, simplemente caer en la corrección política y dejar que el costo de legalizar la eutanasia sean justamente los parlamentarios. La última intervención, y con esto cierro, de la Santa Sede sobre este tema de la eutanasia se fue recién en el año 2020, donde en una de las cartas que envía la Congregación para la Doctrina de la Fe, se recordó nuevamente que la eutanasia efectivamente es un crimen y un acto malvado en todas las circunstancias. Entonces yo espero en ese sentido que al menos la Iglesia tome una intervención mucho más activa tratando de frenar semejante crimen. Sin más que agregar, muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.